Perfecto, muy buenas noches. Comenzamos el seminario del día de hoy. Les doy la cordial bienvenida. Quien les habla, Matías Díaz, asesor de inversiones y analista de Mundo VFX. Y el día de hoy tenemos un seminario sumamente interesante. Vamos a estar compartiendo una estrategia de inversión desde la A a la Z, literalmente. Así que para ti que estás recién empezando en este mundo de las inversiones, vamos a compartir una estrategia que te va a servir para cualquier activo financiero, ¿ya? Te recomiendo quedarte hasta el final del seminario, donde obviamente vamos a pasar por teoría, vamos a estar analizando mercado también, y luego toda la información que estamos transmitiendo el día de hoy la vamos a llevar a los gráficos, ¿ya? Así que les doy la cordial bienvenidas a todos los que están participando en el seminario del día de hoy. Antes de comenzar, les voy a pedir si me pueden dejar ahí en el chat que se ve bien la pantalla, que escuchan bien el audio también, para yo partir con el seminario el día de hoy. Y también vamos a dar un par de segunditos para que se terminen de conectar. La idea es que esta información le llegue al máximo de clientes posible, ¿ya? Así que les voy a pedir, como les comentaba recién, que me dejen ahí en el chat que está todo en orden y comenzamos en unos segundos. Perfecto, ahí me empiezan a llegar sus mensajes en el chat. Muchas gracias, Claudio, Rodrigo, Edmundo también. Me dicen que está todo perfecto. Vamos a dar entonces un par de segunditos para que se terminen de conectar y partimos con el seminario del día de hoy. Les paso a recordar también que en Mundo VFX estamos sumamente comprometidos con todo el avance de nuestros clientes, ¿ya? Y para eso nosotros durante el mes vamos dando diferentes seminarios donde vamos enseñando estrategias de inversión, cómo mirar el mercado financiero, cómo aprender a interpretar noticias fundamentales, ¿verdad? Estos datos que van moviendo el mercado. Y para participar en estos seminarios es sumamente sencillo, ¿ya? Si yo quiero saber los seminarios que vienen durante el mes, voy directamente a la página web mundovfx.com, nos vamos aquí en educación financiera. Aquí también siempre subimos en blog todas esas noticias relevantes que tienen que ir manejando, ¿verdad? A la hora de invertir su capital, ¿verdad? Y obviamente para que logren la máxima rentabilidad posible. Así que también los invito a visitar este blog donde vamos subiendo estos fundamentales que van moviendo el mercado. Y acá en webinar, educación financiera, presionamos webinar y están todos los seminarios del mes. Ya están cargados los de julio. Como ustedes pueden ver, hay de diferentes analistas, ¿verdad? De diferentes asesores donde están, vamos a compartir estos seminarios para el próximo mes. Y bueno, el día de hoy vamos a estar compartiendo una estrategia de inversión, ¿ya? Así que si tú quieres, por ejemplo, participar en el seminario de competencia bursátil entre Chile versus Estados Unidos, ¿verdad? ¿Qué bolsa es más rentable, ¿verdad? ¿Dónde es más atractivo invertir tu capital? Te recomiendo que participes en este seminario, ¿verdad? O en los que vamos a ir planteando durante el mes, ¿ya? Así que, como les digo, ya están cargados todos los seminarios y si por X motivo tú te quedaste fuera del seminario, no pudiste participar, ¿verdad? Recordarles también que todos estos seminarios nosotros los subimos a nuestro canal de YouTube, ¿ya? Ingresar en nuestro canal de YouTube es sumamente sencillo también, vamos a YouTube, buscamos mundovfx.com y acá está nuestro canal, ¿ya? Si ustedes ponen acá en videos, se ordenan, ¿verdad? De acuerdo a los últimos que nosotros vamos haciendo, y acá pueden participar en todos estos seminarios, pueden ir viéndolos, ¿verdad? Para que no se queden atrás de toda esta información que nosotros vamos compartiendo, ¿ya? Perfecto, me voy a ir al chat. Ahí me están comentando que está todo en orden, está todo perfecto, entonces esperamos los últimos segundos y partimos con el seminario de hoy. Paso a recordarles también, recuerden que al final del seminario, bueno, en esta oportunidad voy a hacer dos pausas, una a la mitad del seminario para todos aquellos que les vayan surgiendo dudas, para que las vamos aclarando, y al finalizar el seminario también vamos a estar ahí aclarando todas esas preguntas, ¿verdad? Todas esas dudas que le vayan surgiendo a medida que vamos avanzando en el seminario, ¿ya? Vamos a hacer un poquito de repaso, vamos a hacer el repaso por estructura de mercado, tendencias, vamos a ver un indicador que en lo personal me ha servido muchísimo para poder saber o para poder determinar cuándo comprar o cuándo vender en el mercado financiero. Y por último vamos a estar viendo esos patrones chartistas, ¿verdad? Que se repiten generalmente en los cambios de estructura, en los cambios de tendencia en el mercado, ¿ya? Así que
vamos a hacer un repaso por todo eso y después nos vamos a ir a los gráficos, obviamente, para que veamos cómo todos estos patrones, cómo toda esta teoría se repite en el mercado financiero, ¿ya? Así que perfecto, entonces me corroboran que está todo en orden, está todo perfecto, así que partimos con el seminario del día de hoy. Bueno, me paso a presentar para aquellos que son nuevos, para aquellos que no me conocen, mi nombre es Matías Díaz, yo soy asesor de inversiones y analista también de Mundo VFX. Llevo años ya operando el mercado financiero a base de error y obviamente mucha repetición y práctica. He creado mi propia estrategia de inversión, la cual les voy a estar compartiendo el día de hoy. Así que obviamente espero que esta información les sea de gran ayuda para ustedes que están partiendo o para ustedes que están, ¿verdad?, perfeccionando su estrategia de inversión. Les recuerdo también que esto es de mucha práctica, muchas horas pantalla, ¿verdad? Todos esos cambios, ¿verdad? O todos esos tips que les vamos agregando a nuestra estrategia de inversión, les recomiendo que lo vayan practicando, ¿verdad? Que vayan haciendo backtesting, que miren gráficos, ¿verdad? Esta estrategia ustedes la pueden replicar en cualquier activo financiero, ya sea que te gusta operar divisas, commodities, criptomonedas, te gustan más los ETF, etcétera. Como te digo, yo lo he probado en muchísimos activos financieros, como les digo, y en todas funciona. Así que se las recomiendo bastante, pero también les digo que tienen que practicar, ¿verdad? Y obviamente pasar horas en el gráfico para que ustedes vayan afinando su ojo, ¿ya? Así que bueno, sin más, partimos con el seminario del día de hoy entonces. Y bueno, vámonos a lo básico, vámonos a la introducción del análisis técnico. Primero que todo tenemos que entender qué es una estructura de mercado, qué es la estructura del precio, ¿verdad? Le llamamos estructura del precio al modelaje de los movimientos de un activo, ¿verdad? Sabemos que los activos se mueven en diferentes direcciones, puede ser hacia arriba, puede ser hacia abajo o puede ser de forma lateral, ¿verdad? Y de acuerdo a eso es donde yo puedo determinar hacia dónde voy a estar operando, si le voy a estar dando prioridad a las compras, si le voy a estar dando prioridad a las ventas, o literalmente estoy operando un mercado lateral donde voy a estar operando soportes y resistencia. Ya es de sumamente importancia antes de yo empezar o ya pensar de en dónde comprar, dónde vender, saber en qué estructura nos encontramos en un activo financiero. Todos los activos financieros se mueven en estructura, ¿verdad? Podemos ver activos que están en tendencia alcista, podemos ver activos que están en tendencia bajista, o podemos también estar en presencia de un activo que está en tendencia lateral, ¿ya? Dependiendo obviamente en qué tipo de tendencia, en qué tipo de estructura nos encontremos, es saber dónde nosotros vamos a operar, ¿verdad? Es saber hacia dónde nosotros tenemos mayor posibilidad de rentabilizar nuestro capital, ¿ya? El mercado, como les decía recién, se mueve en tres direcciones, las cuales veremos a continuación. Bueno, aquí tenemos las tres tendencias por las cuales se mueve el mercado financiero. Tenemos primero que todo, el mercado se mueve en tendencia alcista, tendencia bajista o también tenemos un mercado lateral. Obviamente acá tenemos un dibujito, ¿verdad?, que nos explica cuando estamos en tendencia alcista, en este caso tendencia alcista, tendencia bajista o tendencia lateral. Cuando hablamos de una tendencia alcista, hablamos de una tendencia alcista cuando el mercado cada vez nos hace mínimos cada vez más altos. Si ustedes se fijan, este mínimo que estoy marcando ahora es más alto que el anterior y este mínimo que lo sigue, ¿verdad?, es más alto que el anterior. Cuando nosotros vamos concatenando mínimos cada vez más altos y máximos cada vez más altos, ¿verdad?, quiere decir que estamos en presencia de una tendencia alcista, ¿ya? Es de suma importancia entender que el mercado se mueve en estructura y nosotros tenemos que tener la habilidad de detectar cuándo estamos en una estructura alcista, cuándo estamos en estructura bajista o lateral, ¿ya? ¿Por qué? Porque en base a eso nosotros vamos a saber hacia dónde operar, si vamos a estar priorizando las compras, si vamos a estar priorizando las ventas o eventualmente vamos a estar comprando y vendiendo al mismo tiempo, ¿ya? En este caso, cuando nosotros estamos en una tendencia alcista, sabemos que lo que tenemos que priorizar, vamos a borrar un poquito la pantalla para que nos vaya quedando todo claro.
Cuando nosotros estamos en tendencia alcista, sabemos que tenemos que priorizar las compras, porque la fuerza del mercado es hacia arriba, o sea, los compradores están predominando en este activo, ¿ya? Por ende, mi mayor posibilidad de éxito en mi inversión en este caso va a ser cuando yo esté comprando. Si ustedes se fijan, el mercado sube, hace un retroceso, vuelve a hacer un mínimo y yo tengo que detectar estas zonas para volver a comprar. Luego el mercado hace un impulso, hace un retroceso y luego yo tengo que identificar una siguiente zona para volver a comprar y así sucesivamente. La idea de la tendencia alcista es que yo pueda ir aprovechando estos movimientos, estos impulsos hacia el alza, ¿verdad? Entonces, cuando yo voy viendo que el activo está formando mínimos y máximos cada vez más altos, quiere decir que yo estoy en una tendencia alcista, por ende voy a predominar las compras en este activo. Ya esa es la idea de nosotros poder determinar cuando el mercado es alcista o bajista. Caso contrario, tenemos el caso contrario, ¿verdad?, de cuando el mercado viene cayendo. Si ustedes se fijan, es lo mismo, pero al otro lado, obviamente, si ustedes se fijan, estos máximos cada vez son más bajos, cada vez más bajo, cada vez más bajo. Entonces tenemos, si concatenamos todos estos máximos, ¿verdad? Nos damos cuenta que cada vez son más bajos y pasa lo mismo con los mínimos. Este mínimo, el mínimo que lo antesigue es menor que el anterior y el mínimo que lo antesigue es más bajo que el anterior y así sucesivamente. Cuando yo tengo mínimos y máximos cada vez más bajos, ¿verdad? Es porque estoy en presencia de una tendencia bajista, ¿ya? Recordemos que el mercado financiero es un mercado bilateral, por ende nos da la oportunidad de operar tanto cuando el mercado sube como cuando el mercado baja, ¿ya? Entonces, cuando el mercado viene cayendo, ¿verdad? Cuando el mercado viene haciendo mínimos cada vez más bajos, yo voy a estar buscando, voy a estar priorizando las ventas, ¿verdad? En este caso, vendemos acá, vamos a limpiar un poquito el gráfico para que nos vaya quedando todo súper claro. Ya que si ustedes se fijan, acá tenemos un mínimo, vemos que hace, perdón, aquí tenemos un máximo, vemos que hace un mínimo más bajo, luego tenemos un máximo que es menor al anterior y aquí yo voy a estar buscando ventas, ¿verdad? Porque el mercado viene trayendo una fuerza bajista. Entonces luego salgo acá, suelto mis posiciones, el mercado veo que hace un mínimo más bajo que el anterior, espero un retroceso, abro ventas, ¿verdad? Y me aprovecho del próximo impulso bajista y así sucesivamente. La idea, como les digo, de nosotros detectar en qué tendencia estamos en el mercado es esa principalmente, es saber cuándo voy a comprar o si en este activo yo debo vender, ¿ya? Y luego tenemos cuando el mercado está lateral. ¿Qué significa que el mercado está lateral? Que no me hace ni máximo ni mínimo. Si ustedes se fijan, acá tiene un soporte, que el mercado cada vez que lo toca rebota hacia el alza, lo toca y rebota hacia el alza, y tenemos una resistencia, ¿verdad? Que vemos que el mercado cada vez que lo toca rebota hacia la baja, lo toca, rebota hacia la baja, y lo más probable es que cuando lo toque acá vuelva a rebotar a la baja también, ¿ya? ¿Cómo se opera un mercado lateral? Súper sencillo, nosotros tenemos que identificar, ¿verdad?, dónde está el soporte, dónde está la resistencia, en este caso está el soporte, en este caso acá por encima tenemos la resistencia, entonces cuando el mercado llegue a la zona de resistencia, nosotros acá buscamos un cambio estructural en temporalidades menores y vamos a buscar una venta. Cuando el mercado llega a esta zona de soporte, ¿verdad?, hacemos lo mismo, esperamos que el mercado haga un cambio estructural en temporalidades pequeñas y emitimos una compra. Y si el mercado sube, obviamente nosotros vamos a ir viendo cómo nuestro capital va creciendo. En estas tres tendencias principalmente se mueve el mercado financiero, mercado alcista, nosotros le vamos a dar prioridades a las compras, mercado bajista le vamos a dar prioridad a las ventas y por último un mercado lateral, compramos cuando estamos en soporte por la parte de abajo, ¿verdad? En esta zona o vendemos cuando estamos por encima, ¿verdad? En resistencia, ¿ya? Así que teniendo claro cuáles son las estructuras del mercado, avanzamos a la siguiente diapo. Perfecto.
También tenemos que entender, obviamente, para ir complementando este conocimiento que vamos adquiriendo, debemos saber que el mercado también tiene fases, independiente de que esté en una tendencia alcista o bajista, el mercado tiene dos fases principalmente, la fase de impulso y la fase de retroceso. Es normal, es natural, después de ver un impulso en el activo financiero, ver que el mercado cae un poco, ver que el mercado retrocede un poco para ir a tomar más fuerza y seguir subiendo. Por ejemplo, vamos a ver acá rápidamente, como ustedes pueden ver, si ustedes se fijan, el mercado hace un impulso alcista en este caso, ¿verdad? Me marca un máximo y luego el mercado tiende a retroceder, ¿ya? La idea obviamente es nosotros entender o tener la habilidad suficiente para saber hasta dónde el mercado podría retroceder para yo empezar a abrir mis compras nuevamente y favorecerme del siguiente impulso, ¿ya? ¿Cuándo es válido? ¿Hasta dónde yo tengo que mantener las compras, verdad? Que ingresé aquí abajo, mínimo que me rompa este máximo, ¿verdad? Si ustedes se fijan, si estamos en una tendencia alcista, si realmente nosotros analizamos el mercado, nos dimos cuenta que estamos en una tendencia alcista, ¿verdad? Si yo compro acá, el mercado mínimo me tiene que ir a romper este máximo acá. Y si ustedes se fijan, el mercado sube, 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 se lleva este máximo acá y luego hace un nuevo máximo. Entonces vamos concatenando máximos cada vez más altos. Recuerden, ahí vamos uniendo un poquito de la teoría que repasamos en la diapo anterior. Entonces vamos haciendo un impulso que se lleva el máximo anterior, hace un nuevo máximo, por ende estamos en una tendencia alcista. ¿Qué viene después de llevarse este máximo, después de que rompe el mercado en esta zona, verdad? Es normal que aquí se tomen ganancias o que se cierren posiciones, ¿verdad? Lo que están comprados aquí abajo, aquí arriba ya tienen una muy buena rentabilidad, por ende cierran sus posiciones y eso hace que el mercado retroceda. Recordemos que esto se mueve por oferta y demanda. Cuando estamos en un mercado alcista es porque los compradores llevan el control, ¿verdad? O sea, los inversionistas que quieren que suba el mercado, ellos están poniendo el suficiente capital, la suficiente fuerza para hacer que el mercado suba, obviamente, e ir haciendo nuevos máximos. Cuando el mercado hace un nuevo máximo, se cierran las posiciones acá, se liquidan estas posiciones, estas órdenes de compra que se activaron aquí abajo, y el mercado, obviamente, por oferta y demanda, tiende a retroceder, busca mejores niveles de compra, ¿verdad? Aquí vuelven a abrir las compras y el mercado vuelve a subir. ¿Ya? Básicamente, ese es el ciclo del mercado, en este caso de una tendencia alcista, nos vamos moviendo por impulsos, luego del impulso viene un retroceso, genera mejores niveles de compra, vuelve a abrir posiciones compradoras, posiciones alcistas en esta zona, y cuando se lleva el siguiente máximo, ¿verdad? Que está en esta zona, aquí se liquidan las órdenes y el mercado tiende a retroceder, ¿ya? Así se va moviendo el mercado financiero. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el mercado va a estar en tendencia alcista? Hasta que llega a una zona, por ejemplo, que hay demasiados vendedores, supongamos que acá hay una resistencia fuerte, vamos a limpiar un poquito el gráfico, me interesa que todo esto les quede bien claro porque es entender lo que hay detrás de los gráficos, lo que hay en el fondo, lo que predomina, ¿verdad? Los movimientos de los activos financieros. Supongamos que aquí hay una resistencia fuerte, vemos que hasta aquí el mercado, la predominancia la traían los compradores, llega aquí hasta donde hay una zona de demanda, ¿verdad? Donde hay una zona de oferta, ¿verdad? Donde están los vendedores en este caso, y vemos que se empiezan a activar órdenes de venta, de venta, de venta, de venta en esta zona, y lo más probable, lo más posible es que los vendedores le ganen a los compradores y desde ahí cambia el ciclo, ¿verdad?, del mercado y nos vamos para el otro lado. Ahora, el impulso bajista, ¿verdad?, es predominado por los vendedores. En este caso, vamos viendo cómo el mercado hace un impulso hacia la baja, lo mismo, y es el mismo ciclo que veníamos repitiendo en la tendencia alcista, pero ahora lo estamos viendo en la tendencia bajista. Entonces vamos viendo cómo el mercado hace un impulso a la baja, se cierran posiciones acá, el mercado tiende a retroceder, aquí los vendedores se vuelven a vender, ¿verdad? Vuelven a inyectarle liquidez al mercado, hacen que el mercado caiga, ¿verdad? Se llevan este mínimo que teníamos en esta zona, ¿verdad? Se lo llevan
hacen un siguiente mínimo, luego aquí se toma liquidez, se cierran estas posiciones de venta, ¿verdad?, que teníamos trayendo, el mercado retrocede y así sucesivamente, ¿ya? Así se va moviendo el mercado financiero, ¿ya? Por eso nosotros siempre vamos a estar viendo impulsos y retrocesos. Cuando tenemos un mercado lateral, quiere decir que, por ejemplo, en esta zona están los compradores, vamos a marcarlo aquí arribita, en esta zona están los compradores, vemos que en esta zona están los vendedores, ¿ya? Aquí hay órdenes pendientes, órdenes de venta, ¿verdad? Esperando que el precio llegue acá. Entonces, supongamos que el mercado viene, hace un impulso, el mercado viene, hace un impulso, hace un retroceso, llega hasta esta zona, aquí se activan órdenes de compra, hacen subir el mercado, aquí se activan órdenes de venta, hacen caer al mercado, aquí se activan órdenes de compra, hacen subir al mercado, aquí se activan órdenes de venta, hacen caer al mercado y así sucesivamente. Cuando estamos en presencia de una soporte, una resistencia fuerte, ¿verdad? Vamos a ver que el mercado va a estar lateral. ¿Hasta cuándo? Hasta que uno de los dos gane. Si, por ejemplo, gana las zonas de compra, ¿verdad? Vamos a ver que el mercado va a romper esta resistencia que tenemos acá, va a hacer un pequeño retroceso y nos vamos hacia el alza, ¿ya? Caso contrario, si ganan los vendedores, vemos que va a romper la resistencia aquí abajo, el soporte aquí abajo, ¿verdad? Va a hacer un pequeño retroceso y el mercado se va a ir a la baja, ¿ya? Me gustaría que me dejen en el chat si todo va quedando claro, si tienen alguna duda, ¿verdad? Porque la estructura, entender la estructura de mercado juega un rol fundamental luego en nuestra análisis en el mercado, en ir entendiendo cómo se mueven los diferentes activos, ¿verdad? Así que me interesa que todo vaya quedando claro. Perfecto, Mundo, muchas gracias. Ahí me están confirmando. Muchas gracias también, Daniel. Ok, ok. Diego, ok, muchas gracias. Ya, todo claro, espectacular. Bueno, de todas formas, si les va quedando alguna duda con un tema que voy pasando, me la dejan en el chat. Yo, como les digo, voy a estar abriendo el chat para estar pendiente, obviamente, y vamos aclarando todas esas dudas que vayan surgiendo. Ya, entonces teniendo clara la estructura de mercado, como les digo, yo creo que si ustedes entienden la estructura de mercado y aprenden a detectarla, tenemos un 70% de la estrategia avanzada, ¿ya? O sea, tenemos un 70% de posibilidad de que nos va a ir bien a la hora de analizar. Entonces, seguimos avanzando en el chat. Bueno, acá un poquito de lo mismo, lo que les acabo de mencionar, ¿verdad? Cuando tenemos un mercado lateral, vemos que acá tenemos marcada una resistencia. Vemos que acá tenemos marcada una resistencia, ¿verdad? Y como ustedes se dan cuenta, cada vez que el precio, cada vez que el gráfico llega hasta esta zona, rebota hacia la baja, rebota hacia la baja, rebota hacia la baja. La ventaja es que nosotros ya sabemos que el analizar el gráfico es tener la habilidad de nosotros saber interpretar lo que está pasando detrás del precio, ¿ya? Cuando nosotros vemos que el gráfico cada vez que llega a esta zona tiende a caer, ¿verdad? Sabemos que esta es una zona donde hay muchas órdenes pendientes de ventas. Ahí están los vendedores. Aquí están los vendedores porque ustedes se fijan, el mercado sube, aquí se activan órdenes de venta, el mercado venía con un impulso alcista, venía con los compradores desde abajo, ¿verdad? Y cuando el mercado llega hasta acá, se activan las suficientes órdenes de venta, ¿verdad? Inversionistas que quieren que el mercado caiga y el mercado lo hacen caer. Vemos cuando nuevamente llega el activo a esta zona, vemos cómo se empiezan a activar las órdenes de venta y el mercado cae rápidamente. Si ustedes se fijan en este ejemplo, los ganadores, ¿verdad? De esta pelea que hay entre los compradores, los vendedores, entre los toros y los osos, o entre los que el mercado quiere que suba y los otros que quieren que baje, fueron los vendedores. Si ustedes se fijan, rompió este soporte que teníamos acá, o sea, aquí se inyectó muchísima liquidez, mucho más de la que se inyectaba aquí abajo, y eso hizo que el mercado cayera, ¿ya? Por el contrario,
Vemos que en la parte de abajo tenemos un soporte y pasa lo mismo. Cada vez que el mercado llega al soporte, se activan órdenes de compra y hace que el mercado suba. Luego el mercado vuelve a caer, ¿verdad? Y en esta zona se vuelven a activar órdenes de compra y hacen que el mercado suba hasta que se inyecta la suficiente liquidez en venta y esto hace que el mercado caiga, ¿ya? Entonces, cuando yo entiendo de que se rompió la estructura hacia abajo, ¿qué es lo que voy a estar buscando yo? Ventas, porque entiendo que los vendedores fueron los que ganaron en esta lucha, por ende yo voy a estar esperando un retroceso, voy a identificar una zona donde el precio podría seguir cayendo y voy a emitir ventas, obviamente, para irme a favor de la tendencia, ¿ya? Por eso es importante entender qué es lo que hay en el trasfondo de todo esto, ¿ya? La idea no es solamente que, aquí hay un soporte, aquí hay una resistencia, el mercado debe subir, el mercado debe bajar. La idea es que entendamos lo que está pasando detrás, ¿ya? Y obviamente la base de todo esto es entender que el mercado se mueve por ley de oferta-demanda, o la lucha entre compradores y vendedores. Cuando vemos un mercado alcista es porque los compradores llevan el dominio de ese activo, o cuando vemos un mercado bajista es porque los vendedores llevan el dominio, ¿ya? Perfecto, entonces seguimos avanzando. Antes de seguir obviamente con la estructura ya y vamos a pasar en la próxima diapositiva, vamos a pasar a revisar las figuras chartistas que para mí obviamente juegan un rol fundamental. Me gustaría hacer un repaso del RSI ya. El RSI es un indicador técnico ya, que como su nombre lo dice, sus siglas, es verdad, es un Relative Strength Index, como su propio nombre lo indica, ¿verdad? El cual mide el impulso de los cambios en el precio de un activo para evaluar si el precio de dicho activo está sobrevendido o sobrecomprado. Ya, si ustedes se fijan en este indicador, que obviamente juega un papel fundamental en la estrategia que le estoy planteando el día de hoy, está aquí abajo, ¿verdad? Y si ustedes se fijan, lleva dos niveles, uno que está en el 70 y uno que está en el 30. Se utiliza el RSI de dos formas, ya una cuando ustedes pueden ver, por ejemplo, que el indicador del RSI llega al 30%, significa que el activo está sobrecomprado, ¿verdad? Y tendría a retroceder o a hacer un cambio de tendencia, un cambio de estructura. Y si ustedes se fijan en esta zona, ¿verdad? Donde el activo marca un máximo, tiende a ir hacia el otro lado. En este caso, por ejemplo, podemos ver que en esta zona también llega a estar sobrevendido, ¿verdad? Y vemos cómo el activo hace un cambio de estructura. Lo podemos ir viendo así en diferentes temporalidades. Yo siempre les voy a aconsejar que los indicadores que vamos ocupando los utilicemos en temporalidades de H4 o H1, que es como lo ideal, ¿verdad? Y esto nosotros lo vamos a estar confluenciando con las figuras chartistas, ¿ya? O sea, vamos a estar viendo que el RSI esté sobrecomprado, sobrevendido, ¿verdad? Y que en base a eso, en esa zona nos haga un patrón de cambio de tendencia, por ejemplo, en este caso, vamos a borrar un poquito, por ejemplo, en este caso, si ustedes se fijan, el precio nos hace un hombro, una cabeza, un hombro, y el mercado tiende a subir sobre la misma que estaba en la zona, ¿verdad?, donde estaba sobrecomprado, ¿verdad? En el caso de la parte superior, vemos que el activo está sobrevendido en esta zona. Aquí obviamente en temporalidades pequeñas hizo una figura chartista que la vamos a estar viendo enseguida y el mercado cae, ¿ya? Entonces es importante, este indicador nos va a servir para hacer una confluencia, ¿verdad?, de nuestro análisis para, por ejemplo, cuando tú tienes analizado un activo, te das cuenta que tiene un soporte fuerte, una resistencia fuerte, ¿verdad? En ese momento tú actives este indicador y el indicador te va a dar la confirmación que tú estás buscando para poder entrar en compra o en venta dependiendo del análisis que nosotros llevamos en ese momento, ¿ya? De todas formas, esto lo vamos a estar viendo en los gráficos para que quede todo mucho más claro, ¿verdad? Y obviamente después ustedes lo vayan a practicar, vayan a sus gráficos, ¿verdad? Y pongan en práctica todo lo que estamos pasando el día de hoy. Perfecto, vamos a borrar el gráfico. Y por último ya tenemos las figuras chartistas. A mí me gusta muchísimo trabajar con estas figuras chartistas, ¿verdad? Las figuras chartistas son figuras que se van presentando en el gráfico que nos van confirmando un
cierto desgaste en la estructura, ¿verdad? Que va perdiendo fuerza el activo en una zona. Por ejemplo, las figuras chartistas más vistas en el gráfico, ¿verdad? O las más utilizadas son las que tenemos acá. Tenemos en este caso el doble techo, ¿verdad? Que básicamente es cuando el precio viene, llega a una zona, la trata de pasar, no puede, se devuelve, intenta nuevamente pasarla, no puede, y el gráfico cae, ¿verdad? Y en sí nos deja una figura que nosotros le vamos a llamar doble techo, que es bastante vista, ¿verdad? Que se repite bastante en el mercado financiero. Luego tenemos este hombro, cabeza, hombro, que básicamente es lo mismo. Supongamos que nosotros aquí tenemos una resistencia, ¿verdad? Vemos que el gráfico cuando viene llegando a esta zona, llega hasta ahí, ¿verdad? Se devuelve porque hay vendedores en esta zona. Recordemos que el mercado se mueve por compradores y vendedores. En este caso hay vendedores que quieren que el mercado baje. Luego el mercado intenta subir nuevamente. Nuevamente se empiezan a activar órdenes de venta, hace que el mercado caiga y por último lo volvemos a intentar nuevamente y resulta que el mercado realmente no tiene fuerza para subir, ganan los vendedores y el mercado cae. Y en sí nos dejó una figura que nosotros le llamaremos hombro, cabeza, hombro, ¿ya? Pasa lo mismo con el doble techo, que básicamente lo mismo, el mercado llega, ¿verdad? Hasta esta zona donde hay una zona de resistencia, donde hay una zona de vendedores, ¿verdad? Se empiezan a activar las órdenes, hace que el mercado caiga, los compradores tratan obviamente de ir nuevamente a romper esta zona, pero aquí son demasiadas las órdenes de venta que se activan, hacen que el mercado caiga, ¿verdad? Y el mercado aquí nosotros podemos aprovechar ventas, 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 y mientras el mercado va cayendo, ¿ya? Luego tenemos estos triángulos ascendente y descendente, ¿verdad? Que es básicamente lo mismo. Tenemos una resistencia, vemos que el mercado empieza a subir y a medida que va subiendo se empiezan a activar órdenes de venta y nos va dejando un triángulo que tiene un soporte y una resistencia y el triángulo explota para un lado y generalmente hacia abajo y nosotros nos podemos aprovechar de aquí de venta, venta, venta y así sucesivamente. Y por último, uno de los más utilizados, uno de los más vistos también es el triple techo que funciona de una forma bastante similar. Vemos que el mercado llega hasta en una zona, se activan órdenes de venta, el mercado cae, los compradores vuelven a intentar romper esta zona, de nuevo se topan con vendedores, ¿verdad? Con gran fuerza bajista, la cual empiezan a activar la orden, el mercado tiende a retroceder y hay un tercer intento, ¿verdad? Por parte de los compradores para tratar de romper esta zona, no se puede y finalmente el mercado empieza a caer y en esta zona nosotros podemos empezar a vendernos, ¿verdad? Mientras el mercado cae. Ya, esa es la lógica también que va predominando estas figuras, ¿verdad?, que se van presentando en el precio. Ya, así que es súper importante, como les digo, ir identificándolas, ¿verdad? Y yo lo que les recomiendo, como les decía en el principio del seminario, siempre, siempre, siempre practicar, hacer backtesting, vámonos a los gráficos, busquemos figuras chartistas, identifiquemos soporte, resistencia, estructura de mercado, y ustedes se van a ir dando cuenta que poco a poco cada vez se les va a hacer mucho más fácil ir identificando estas estructuras del mercado, ir identificando estas figuras chartistas, ¿verdad? Y en base a eso ustedes van a poder tomar decisiones mucho mejores en el mercado financiero, ¿ya? Así que perfecto, eso sería un poquito la teoría ya. Con eso claramente nos podemos defender muy bien en el mercado financiero ya. No es necesario que nos leamos 10 libros, ¿verdad? Que estemos 15 años estudiando estructura de mercado, ni mucho menos, ¿ya? No, yo me he dado cuenta que a través de los años, mi estrategia entre más fácil sea, mejor. Ya aquí yo antes me acuerdo que trabajaba con 5 indicadores, con medias móviles, estocástico, RSI, MACD también, rayaba el gráfico muchísimo y nunca obviamente tuve buenos resultados hasta que entendí que entre más simple tú hagas esto, va a ser mucho mejor. Te vas a simplificar la vida tú, vas a entender mucho más el mercado financiero y tus resultados van a explotar. Ya, así que la idea, como les digo, es que entendamos estos conceptos, los practiquemos, los llevemos a los gráficos, ¿verdad? Pasemos horas pantalla y luego cuando tú ya los identificas, cuando tú ya los entiendes,
luego obviamente es ir tomando las decisiones en el momento indicado, en el momento adecuado, y vas a ir viendo cómo tu cuenta cada vez va a ir creciendo más, ¿ya? Así que bueno, ese era el último PPT. Ya vamos a ir a las preguntas antes de irnos directamente ya a los gráficos. Me estaban haciendo una pregunta y la estoy leyendo. Si tienen alguna duda, como les digo, antes de que ya nos pasemos directamente a los gráficos, déjenme las preguntas, las respondemos y pasamos directamente a los gráficos, ¿ya? Ya, perfecto. Aquí Aquiles me está haciendo una pregunta. Me dice, en la figura Bullish Falling Wedge parece más un cambio de tendencia. Se activa el largo cuando supera el máximo anterior. Ya, perfecto. Estamos hablando de este. Perfecto. Vemos que en esta figura, chartista, ¿verdad? Vemos justamente cómo el gráfico nos viene haciendo un triángulo descendente, ¿verdad? Con mínimos y máximos cada vez más bajos. Y efectivamente, Aquiles, tal cual, se activan los largos, ¿verdad? Obviamente yo lo voy confluenciando de que estamos en una zona de soporte, primero que todo, ¿verdad? Vemos que el gráfico me empieza a hacer esta figura chartista y, por ejemplo, cuando me supera este máximo, cuando me rompe esta línea de tendencia que traíamos y me rompe este último mínimo confirmado, efectivamente, yo ahí espero un retroceso y empiezo a comprarme porque el mercado posiblemente se va a ir al alza. Así que efectivamente está en toda la razón de lo que me estabas preguntando. Diego me pregunta en qué plataforma se hacen backtesting. En nuestra misma plataforma, si tú te das cuenta, puedes ir al gráfico a meses anteriores, semanas anteriores o años anteriores, ver cómo se comportan los activos y en base a eso tú ir identificando estructura de mercado, te fijas tendencias y obviamente ir practicando cómo se van repitiendo todos estos patrones, que es básicamente lo que nosotros vamos a hacer. Ya nosotros no vamos a operar en vivo, lo que nosotros vamos a hacer backtesting, o sea, en base a lo que ha pasado en el pasado, nosotros nos vamos a ir dando cuenta cómo estos patrones se van repitiendo para nosotros tener mayor confianza en el futuro, ¿ya? Ya, sí, también Diego me pregunta, hemos visto los charts de cambio de tendencia, ¿verdad? ¿Hay alguna de continuación? Mira, en este caso no vimos mucho de continuación, o sea, de continuación, claro, vimos más que todo cambio de tendencia, pero hay patrones que se pueden repetir, por ejemplo, para una combinación, como por ejemplo el triple techo. ¿Por qué? Porque el gráfico puede venir acá, supongamos que acá tiene una zona de resistencia, el gráfico llega, retrocede, llega, retrocede, llega, retrocede, se mete entre un canal lateral, ¿verdad? Y puede explotar para los dos lados. Si por ejemplo aquí yo veo que tenga tres toques, no tengo el 100% de seguridad de que el mercado sí o sí va a recorrer el camino hacia abajo, sino que al contrario, el mercado podría romper rápidamente esta zona, ¿verdad? Bruscamente esta zona y quizás siga subiendo. Y esto también podría interpretarse como un patrón de continuación. ¿De qué va a depender? De hacia dónde rompa. Ya si ustedes se fijan, por ejemplo, en este triple techo, marcamos una resistencia, marcamos un soporte. Si el mercado rompe hacia abajo es porque es un cambio de tendencia, o sea, veníamos alcista, llegamos a un triple techo y ahora nos vamos bajista, o si el mercado me rompe la resistencia, es una continuación. Va a depender de lo que haga el mercado. Si ustedes se fijan, veníamos alcista, pasamos por una consolidación, seguimos subiendo. Ese es el que se repite más que todo.
Generalmente esto, como les digo, el hombro, cabeza, hombro, los triángulos ascendente y descendente se interpretan o se buscan más que todo los cambios de tendencia, ¿ya? Aquiles me pregunta, siempre espero el retroceso, idealmente siempre el retroceso Aquiles, ya cuando, por ejemplo, vemos que el activo viene haciendo un máximo, un mínimo. Aquí me hizo un máximo, este ya un mínimo, ¿verdad? Luego desde aquí sigue su tendencia alcista, me hace un mínimo nuevamente, me hace un máximo. La idea es que, por ejemplo, si ya se rompió este máximo, el mercado rompió toda esta zona, ¿verdad? Y hizo un máximo mayor, ya la idea no es meterse acá. Ya el mercado ya rompió esta zona, la idea es esperar un retroceso, yo ir identificando, ¿verdad?, dónde el mercado podría retomar su tendencia alcista, yo acá empiezo a emitir compras nuevamente y me favorezco del siguiente impulso. Lo mismo, cuando el mercado ya rompe el siguiente máximo, ¿verdad? Yo espero, veo lo más probable va a retroceder, identifico nuevas zonas y me voy comprando de nuevo y así sucesivamente. Si ustedes se fijan, aquí estamos en una tendencia alcista, estamos haciendo mínimos, mínimos, cada vez más alto y lo mismo que los máximos. Ya así se van formando la estructura del mercado. Perfecto, Diego. Muchas gracias a ti también, obviamente, por estar participando en el seminario. A Aquiles, espero que, obviamente, mi explicación haya resuelto, haya aclarado sus dudas, ¿ya? Así que, bueno, sin más, entonces, veo que no hay más preguntas. Vámonos directamente a los gráficos, que es lo que nos gusta, ¿verdad? Que es lo que nos gusta poner en la práctica, ¿verdad? Que vamos viendo que realmente todo lo que nosotros hemos pasado el día de hoy se va repitiendo en el mercado financiero, ¿ya? Así que yo me voy directamente a la plataforma. Obviamente yo tenía mis activos identificados, ¿verdad? Y por ejemplo, aquí ustedes se pueden dar cuenta, a mí me gusta analizar en primera instancia en diario o en H4 y como ustedes se pueden dar cuenta, nosotros estamos actualmente en una tendencia alcista. Si lo miramos en el largo plazo, o sea, en diario, ¿verdad? Vemos que el activo hizo un impulso, un retroceso y actualmente estamos frente a un nuevo impulso. ¿Ya cuál es nuestro objetivo? Que vaya a romper este máximo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque así se mueve la tendencia alcista. Impulso, retroceso, impulso. ¿Ya? Entonces, nuestro siguiente objetivo es ir a romper al menos o llegar hasta aquí al menos. ¿Ya? Cuando nosotros tenemos claro eso, sabemos que estamos en una tendencia alcista. Perfecto, podemos bajar el gráfico, ¿verdad? Y vamos viendo obviamente qué es lo que está haciendo el mercado. Si ustedes se fijan, en este caso el mercado venía haciendo impulsos y retrocesos a la baja. Lo vamos a ir marcando, viene haciendo estructura a la baja, ¿verdad? Este es mi último mínimo, este es mi último máximo, o sea, perdón, claro, este es mi último máximo confirmado, este es mi último mínimo confirmado, y vemos que desde esta zona, ¿verdad? Que tiene confluencia desde acá, se genera un impulso que se lleva todos estos mínimos. Entonces, ¿qué es lo que habíamos visto cuando estábamos en un mercado bajista y se quiebra la estructura? Que hemos venido haciendo mínimo y máximo, hasta que el mercado rompe este último máximo, ¿verdad? Este último máximo confirmado, este era el mínimo, lo rompe y desde ahí cambiamos la estructura, empezamos a buscar un retroceso y empezamos a buscar estructura hacia el alza. Si ustedes se fijan, lo mismo que hemos estado viendo el día de hoy, se repite en los gráficos, en este caso, se rompió la estructura, ¿qué es lo que hace el mercado? Un retroceso y empieza a subir. ¿Hasta dónde el objetivo? Que vamos a romper este último máximo, por ende aquí queda una subida más, después un retroceso y así sucesivamente hasta ir a romper este último máximo. Si ustedes se fijan, la estructura es siempre la misma, ¿ya? Siempre se repite lo mismo en los diferentes activos financieros. Por eso yo le di bastante hincapié al principio de este seminario en saber identificar y detectar la estructura del precio, porque en base a eso es hacia dónde yo voy a estar operando, ¿ya? Entonces, como ustedes pueden ver, el mercado va haciendo la estructura alcista, ¿verdad? Y en base a eso yo voy operando. Vamos a seguir analizando, obviamente, para que obviamente vayan viendo ustedes también que esto siempre se repite. Vamos a borrar de todas formas un poco
Cuando yo sé entonces que estoy en una tendencia alcista porque el precio vino un impulso, un retroceso, ¿qué es lo que viene a hacer? ¿Qué es lo que le toca hacer? Un impulso, entonces yo sé que todo esto es tendencia alcista, voy a estar priorizando las compras, ¿ya? Entonces cuando yo entiendo eso, bajo mi temporalidad, puede ser H1, ¿verdad? Nos vamos a esta parte y si ustedes se fijan, se repite siempre lo mismo. Miren, para que ustedes entiendan bien, esto es H4. Sabemos que tenemos que ir a romper este máximo, ¿verdad? Que estamos en tendencia alcista. Este fue mi último impulso, retroceso. Y luego, ¿qué es lo que voy a estar yo buscando? Un impulso que vaya a romper este máximo, ¿ya? Básicamente eso es lo que nosotros vamos a estar buscando en este activo. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Si se fijan, vamos siguiendo la estructura del precio, la vamos a dejar marcada. Si ustedes se fijan, el mercado venía cayendo, impulso retroceso, impulso retroceso, impulso retroceso, impulso retroceso, y acá viene un máximo que me liquida este mínimo y este mínimo me cambia la estructura, entonces desde aquí yo me voy hacia arriba ahora. Perfecto, cuando yo tengo claro eso, si ustedes se fijan, el mercado hace un retroceso, hace un siguiente impulso, se lleva este máximo, ¿verdad? Lo que hablamos en un principio, luego de llevarse el máximo, el mercado tiende a retroceder, nosotros buscamos nuevos niveles de compra y empezamos a comprarnos hasta dónde, hasta llevarnos este último máximo, pasando este último máximo, el mercado va a retroceder, buscamos nuevos niveles de compra y así nos vamos yendo con la tendencia. ¿Por qué? Porque yo en temporalidades diarias sé que este es un máximo, sé que este es un mínimo, ¿verdad? Y que el mercado me tiene que ir a romper este máximo. Ya por ende aquí yo voy a estar priorizando las compras. Esto literalmente es entender la, la estructura del precio, perdón, y en base a la estructura, ¿verdad? En base al ciclo en el que estoy yo viendo el mercado, voy operando. ¿Ya? Así que obviamente este es un análisis, vamos a darnos cuenta que esto se repite en diferentes activos, vámonos al cobre, por ejemplo, estábamos recién analizando el dólar index, vámonos al cobre, y recuerden que cuando tú tienes una estrategia de inversión siempre tienes que hacer lo mismo, ¿ya? Eso de estar cambiando, de ahora voy a operar esta estrategia, ahora esta o la otra, al final nunca da buenos resultados, ¿ya? Como les comentaba en un principio de un seminario, si ustedes aprenden o ustedes entienden esta estrategia de inversión y la aplican, ustedes van a tener muy buenos resultados en el mercado financiero. Aquí tenemos algo similar. Si ustedes se dan cuenta, el activo viene con, bueno, de aquí atrás, impulso, retroceso, ¿verdad? Que tenemos un mínimo, tenemos un máximo, luego el mercado hace otro impulso, me genera otro máximo, el cual me quiebra toda la estructura, ¿verdad? Después de hacer un nuevo máximo, el mercado tiende a retroceder, se generan nuevos niveles de compra y el mercado tiende a subir nuevamente y aquí rompe la estructura, es un quiebre válido, ¿ya? Y luego de que el mercado rompe la estructura, retrocede, nosotros buscamos niveles de compra y empezamos a predominar las compras nuevamente para ir siguiendo esta tendencia, ¿ya? Es así de simple, es así de fácil, como les comentaba en el principio del seminario, esto no hay para qué hacerlo complicado, esto no hay para qué hacerlo difícil. Entre más sencilla sea tu estrategia, mejores resultados vas a tener. ¿Ya? Entonces, cuando yo entiendo, por ejemplo, que aquí yo estoy frente a una tendencia alcista, identifico que desde aquí en mi impulso, ahora estamos haciendo un retroceso. ¿Cuál es mi trabajo? Detectar dónde el mercado puede rebotar, dónde puede retomar su tendencia alcista. Quizá yo en este caso, nos vamos a borrar un poquito acá, en el cobre, yo estoy esperando que rebote acá en esta zona, en la zona de los 9.300, 9.250, de acá podamos retomar la tendencia alcista y si no la retomamos desde ahí, posiblemente podamos venir hasta esta zona. Estamos hablando de los 8.750, 8.900, el precio llegue hasta acá y desde acá nosotros retomemos la tendencia alcista. Pero yo sé que estoy buscando compras. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el mercado hizo un impulso, se llevó el máximo anterior, ¿verdad? Hizo un quiebre válido, ahora está en un retroceso y yo estoy buscando niveles donde el mercado pueda retomar su tendencia hacia el alza.
Es así de simple, no es para nada difícil. Todo esto nosotros lo vamos, obviamente lo vamos analizando en las diferentes temporalidades. A mí siempre me gusta empezar en H4 o en diario y en base a eso, ¿verdad? Yo ya sé dónde estoy parado. Ya vamos al dólar peso, ya y por último, ya para ir terminando el seminario, vamos a analizar este último activo, pero en el dólar peso tenemos algo similar. Vámonos a diario, vamos a hacer este análisis completo. Ya vamos a hacer el análisis del dólar peso completo. Impulso. Vamos que con esto, retroceso, ¿verdad? Impulso, retroceso. ¿Qué estamos esperando ahora? Impulso. Perfecto. Ya sé que a largo plazo el dólar peso debería ir a liquidar este último máximo en los 1060. Ya no sé cuánto se demore, pueden ser un par de meses, pueden ser un par de años, ¿verdad? Eso es un poquito incierto, pero yo sé que a largo plazo tiene que ir a liquidar este último máximo. Estuvimos cerca hace unos meses atrás, mire, el dólar peso llegó a los 9.91, de ahí retrocedió y ahora viene subiendo nuevamente, quizás pueda pasar estos 9.91, pueda ir a buscar los 1020, ir haciendo un retroceso, pero a largo plazo este activo va a ir a quebrar estos 1060 que tenemos este máximo acá. O sea, nosotros estamos claramente en una tendencia alcista y teniendo claro que nosotros estamos en una tendencia alcista, vamos bajando la temporalidad, ya sé dónde estoy parado, ¿ya? Antes de obviamente terminar el seminario, les voy a dejar una tarea para la casa, para aquellos que están recién empezando en este tema de las inversiones, les voy a recomendar estudiarse el Fibonacci. Yo por un tema de tiempo no lo pude repasar el día de hoy, de todas formas les voy a recomendar que se sigan conectando a estos seminarios, porque en el próximo lo voy a repasar, pero Fibonacci es una herramienta que me permite determinar en qué zona aproximadamente el gráfico podría rebotar o podría rebotar retomar su tendencia que venía trayendo. En este caso, cuando yo identifico un mínimo y un máximo, yo trazo Fibonacci y ustedes se dan cuenta que en este caso el gráfico vino a rebotar en la zona del 61% y empezó a subir nuevamente. Desde aquí, desde esta zona, nació un nuevo impulso que llegó hasta esta zona, ¿verdad? Y nuevamente volvemos a trazar Fibonacci, siempre desde donde nace el impulso hasta donde llega, y ustedes se fijan que nuevamente Fibonacci vino a buscar la zona del 78% y desde ahí empezó a retomar su tendencia hacia el alza. Ya siempre es bueno utilizar Fibonacci, yo lo ocupo bastante, como les digo, por un tema de tiempo, el día de hoy no lo podemos ver, no lo pudimos ver, pero les recomiendo ahí que ustedes lo estudien, es sumamente sencillo, los niveles más importantes del 78, 61 y 50%. ¿Ya? Bueno, cuando tenemos claro, entonces vamos a borrar un poquito el gráfico, ¿verdad? Está un poquito sucio. Ya, entonces cuando tenemos claro que este es mi impulso, este es mi retroceso, y que acá ahora yo voy a estar priorizando las compras, ¿verdad? Porque vamos a ir a romper este último máximo que tenemos acá. Perfecto, yo ya sé que estoy ante una tendencia hacia el alza. Entonces, ¿qué es lo que voy a estar haciendo yo en este caso? Vamos a borrar un poquito. Bajo la temporalidad, podemos bajar la H4, y me doy cuenta que en esta zona el gráfico me está haciendo lo mismo. Impulso, retroceso. Perfecto. Te lleva un impulso que se lleva a este último máximo que tenemos acá, hace un retroceso y ahora estamos frente a un nuevo impulso, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro objetivo? Ir a romper los 9.91. Perfecto, ya sé dónde estoy parado, entonces voy a estar priorizando las compras. Bajo la temporalidad nuevamente, nos vamos a H1 y ustedes como se dan cuenta, aquí el gráfico me vuelve a hacer lo mismo, siempre se mueve, siempre se repite la misma historia, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, estamos frente a un nuevo impulso, yo creo que podría rebotar en esta zona que estamos hablando de los 9.59, 9.60, hacer un pequeño retroceso, creo que la zona de los 9.40, 9.45 está súper atractiva a comprar y ir a buscar un nuevo impulso y así sucesivamente hasta al menos llevarse este máximo en los 9.91. Ya ese es un resumen, ese es un análisis bien resumido del dólar peso
para que ustedes vayan viendo también cómo se va analizando el activo, pero básicamente es esto. Si ustedes, como les comentaba recién, aprenden a dominar todos estos tips, toda esta información que compartimos en este seminario, yo les aseguro que pueden obtener muy, pero muy buenos resultados a la hora de invertir sus capitales, ¿ya? Así que, bueno, ya para ir dando por terminado el seminario, voy a abrir la ronda de preguntas ya para que vamos terminando. Perfecto, Rodrigo, muchas gracias. Qué bueno que te gustó harto el seminario. Jaime me está preguntando con el retroceso de Fibonacci. Sí, Fibonacci yo lo voy utilizando netamente para ir entendiendo la estructura del precio. Rápidamente, vamos a explicar antes de ya terminar el seminario. Ya. Dijimos que el mercado se mueve por impulso y retrocesos, ¿verdad? Impulso, retroceso. Impulso, retroceso. Cuando yo aprendo a identificar un impulso, por ejemplo, ya esto está haciendo el mercado, cuando yo aprendo a identificar un impulso, ¿verdad? Denme un segundo que estoy viendo las preguntas. Cuando yo aprendo a identificar un impulso, me doy cuenta que el impulso nació desde esta zona y llegó hasta esta zona. Entonces, para yo saber hasta dónde podría retroceder el gráfico, yo lo que hago es trazar un Fibonacci. Entonces, traigo Fibonacci, lo busco en mi herramienta, lo trazo desde donde nació el impulso hasta donde llegó y me doy cuenta que el gráfico me marca esta zona. 61, 78, 50% Fibonacci. En una de estas zonas el gráfico podría rebotar. Entonces, ¿qué es lo que yo voy esperando? Supongamos que el gráfico llega al 61%, empieza a hacer una acumulación y desde ahí cambia la estructura. Entonces, yo ya sé que me respetó el 61% y que de aquí yo me voy a empezar a comprar. Y desde ahí yo me empiezo a comprar, a comprar, a comprar, hasta que se lleve este último máximo. Luego, cuando ya si llevamos ese último máximo, me doy cuenta, ¿verdad? Ahora tenemos este nuevo impulso, vuelvo a trazar Fibonacci, desde donde nace hasta donde llega, y hago lo mismo. Empiezo a ver hasta dónde el gráfico va a retroceder, podría llegar hasta el 50, 61, 78%, y desde ahí retomar su tendencia, quizás llegar hasta el 78, y después empieza a subir, entonces yo aquí me voy comprando, comprando, comprando. ¿Por qué? Porque llego hasta el 78% de Fibonacci. ¿Ya? Es una herramienta que les va a servir muchísimo, pero en primera instancia yo el día de hoy me quería enfocar obviamente en que ustedes entendieran la estructura del precio, aprender a identificar impulso y retroceso, y luego el siguiente paso es confluenciarlo con Fibonacci. Con esa herramienta yo les aseguro, como les digo, que en el mercado financiero van a poder lograr muy, pero muy buenos resultados, ¿ya? Así que bueno, veo que no hay más preguntas. Espero de todo corazón que este seminario, esta información que yo les transmití, les sea de gran ayuda. Recuerden lo que les comentaba recién, entre más fácil, entre más sencilla sea mi estrategia, mejor. Ya no es necesario trabajar con 10 indicadores, manejar con 5 estrategias, ¿verdad? Y analizar 30 gráficos, no es necesario. Entre más simple todo, mucho mejor, ¿ya? Así que perfecto, ahí me están dejando su saludo. Muchas gracias, James. Espero que esta información les sea de gran ayuda. Muchas gracias, Lorena, también. El mundo ahí están dejando sus saludos. Perfecto, Ricardo. Eh, para la explicación reciente, ya Ricardo me pregunta, para la explicación reciente, ¿cuál es la temporalidad? A mí me gusta, para tener una perspectiva general del gráfico, analizar en H4 o diario. Me gusta más preferencia H4. Ahí yo identifico estructuras. Ya, por ejemplo, si, no tengo que borrar acá. Por ejemplo, yo analizo en H4 y resulta que me doy cuenta de que estamos impulso, retroceso, impulso y estamos en esta zona. Ya yo determiné que el gráfico podría llegar hasta esta
hasta esta zona, ¿verdad? Hasta el 78% de Fibonacci, y yo estoy justo en esta zona. Entonces yo bajo la temporalidad y, por ejemplo, en M15, ¿verdad? Resulta que el gráfico me está haciendo esto. Entonces yo sé como mi objetivo es acá retomar mi tendencia alcista, yo en M15 puedo estar operando ventas, 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 hasta que llegue hasta esta zona. Aquí espero una consolidación, un cambio de estructura y desde acá, ¿verdad? Luego yo entiendo que en H4 llegó al nivel de Fibonacci, al 78 quizás, y desde aquí se cambió la estructura y ahora empezó a operar compras, 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 y así yo me voy moviendo con la tendencia. Por eso a mí me gusta analizar en H4 y operar en M15. Ya esas son, como les digo, mis temporalidades favoritas, ¿verdad? Para obviamente analizar y operar, ¿ya? Así que bueno, sin más, como les digo, me empiezo a despedir el día de hoy. Espero que esta información les sea de gran ayuda, practiquen, váyanse a los gráficos, ¿verdad? La única forma de ustedes mejorar su estrategia de inversión, de mejorar su visión con respecto a los diferentes activos financieros, es practicar. Hagan simple su estrategia de inversión. Aquí no hay que estudiar 10 libros ni 5 años el mercado financiero. Al contrario, entre más fácil ustedes se dieron cuenta que yo en una hora les compartí una estrategia de inversión. Esta estrategia es la que yo ocupo actualmente, me ha traído muy buenos resultados y estoy seguro que si ustedes la pueden implementar bien y la pueden, ¿verdad?, ejercer en los gráficos, les va a traer también muy, pero muy buenos resultados, ¿ya? Así que bueno, sin más, me despido. Nos vemos para la próxima y mucho éxito en sus inversiones. Chao, chao.